¿No es cierto? Se salió de control esto. De pronto estuvo friendo el pescado y se le regó el aceite, le brincó por toda la cocina, todo ahí. Usted sabe, es un pelea. Ay. Y usted no. Y llegó su mamá. ¿Y qué hiciste? Ya esto se salió de control, ¿no es cierto? Wow, ¿para qué hice esto? Y comienza. Entonces, el poder del control vamos a ver en esta mañana. Amén. Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder para predicar el evangelio y enseñar, pero el punto aquí es, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Cómo lo estamos predicando? ¿Cómo lo estamos enseñando? Es que yo tengo el poder, sí, pero no tienes el control. ¿Me explico en eso? Y aquí la historia de que leímos acerca de David, quisiera ir unos años atrás de David, porque David cuando llegó a la cueva de Adulán, ya había pasado muchísimas cosas y muchos años, ya era un rey David. David ya era el rey. Saúl era conocedor de que David era un joven íntegro y prudente. Diga íntegro y prudente. O sea, sincero y humilde. Eso era David. Saúl sabía eso. Porque cuando en el tiempo que David era un joven, todavía no era ungido como rey. La Biblia dice que él era pastor de ovejas de su padre Isaí. Él pastoreaba las ovejas de él las cuidaba. Y era el menor, y por ser el menor, dijo, pues los demás son ya hombres de guerra y tienen que estar en ciertos lugares, pero tú te vas a encargar de las ovejas. Y él no dijo, papá, me haces esto porque yo soy el menor, o papá, ¿por qué yo no puedo estar allá con mis hermanos si ellos están haciendo esto? Papá, ¿por qué yo no? No, él solamente era el cuidador de las ovejas. Y la Biblia dice que cuando venía el león para atacar a sus ovejas, él se levantaba y las mataba. Venía el oso, él se levantaba y las mataba porque Jehová estaba con él. Amén. Hay algo aquí que tenemos que entender. Que David nunca anduvo buscando un puesto. ¿Cuántos dicen amén? David nunca estuvo buscando, papá, mira, yo soy el que te cuido, yo ya peleé con el león, lo vencí al oso también, no, yo tengo que estar, papá, aquí como el hombre que toda la gente conoce. Nunca David se encuentra en la Biblia que David mencionó eso, sino que David seguía cuidando el rebaño. Llegó el tiempo en que Saúl desobedeció. Y Dios dijo que tenía que poner a otro como rey. Y vino de David, lo ungió como rey. Y David todavía seguía cuidando el rebaño. David no dijo, ahora sí soy el rey, muchachos. Me van a obedecer todo lo que yo digo porque yo soy el rey. Qué bonito que se escucha eso, ¿no es cierto? Pero Dios no trabaja así. Todavía fue a cuidar las ovejas de su padre. Y todavía seguía a Saúl como rey. Llegó el tiempo de la guerra, sus hermanos en la guerra, y David a lo mejor dijo, bueno, entonces ahí viene algo. Su papá lo llama y le dice, mira, vas a llevarles el pan a tus hermanos porque están en la guerra. Y David dijo, sí, yo voy aquí, voy a la guerra. Y llegó a la guerra. Y cuando estaba en la guerra, quería estar en una guerra porque pues también quería pelear esas batallas. Pero él no fue enviado a pelear. Él fue enviado a alimentar. Cuando Dios quiere trabajar con tu vida, cumplir el propósito en tu vida y enseñarte que de quién es el poder y quién tiene el control en tu vida, solamente nos toca a nosotros obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque Dios, escuche esto, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Dios te va a respaldar en todo lo que hagas.
Yo quería ser músico cuando tenía 15 años de edad. Y ya me metí en medio de los músicos de la iglesia allí. Y el pastor me dijo, tú eres muy joven para estar en el grupo de ellos. ¿Cómo se siente usted con esa respuesta así? Pues, no me dejaron tocar. Pero yo quería ser músico. Y dijeron, no, todavía estás muy muchacho. Espérate. Cuando ya aprendas bien, cuando ya toques, ahora sí. Y esperé, no un mes, casi 3 años esperando ahí. 2 años y un poquito más fue. Cuando el que tocaba la guitarra no llegó. Y el pastor me hizo así. Ay, estaba desesperado a tocar la guitarra. No te desesperes cuando todavía no es tu hora. ¿Tienes el poder? Controla ese poder. Ponle control a ese poder. Lo que Dios te ha enseñado, lo que ya has recibido de parte de Dios, todo lo que tú eres, que tu vida sea una vida en control. Que Dios tenga el control de tus finanzas, que Dios tenga el control de tus planes, que Dios tenga el control de tu familia, de tu hogar, que Dios tenga el control de tus hijos, que Dios tenga el control de mis pensamientos, que Dios tenga el control de todo. Cuando Dios tiene el control de todo, todo marcha bien. Pero cuando yo quiero tomar el control porque tengo el poder, dejo de ser prudente. Y las consecuencias comienzan a llegar y a manifestarse de una manera que uno no quiere. La Biblia enseña esto, que cuando Saúl perdió el control, pero no el poder, porque seguía siendo rey, después de la batalla que venían ganándole a los filisteos, salieron las mujeres y comenzaron a cantar ellas. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, dice la Biblia, que así comenzaron a cantar. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, dice, y salían a donde quiera, pero cantaban las mujeres, el 18:7, que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y como ya no tenía Saúl el control, ya Dios se había apartado de él, tenía el poder, pero no tenía el control, se enojó. Le vino un espíritu de ira, de envidia, de enojo, de celos. Y ahí es cuando comenzó Saúl a querer matar a David. Y vamos a entender esta parte de lo que dice la palabra de Dios. Mire, 1 Samuel 18:5 dice que David salía donde quiera, donde Saúl lo mandaba. David se iba y se portaba, ¿qué cosa? Prudentemente. Y la palabra prudente la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, un versículo más entendido. Dice, el prudente ve el mal y se esconde. Más los necios, en la traducción que tengo, dice, siguen caminando y son destruidos. Pero el prudente ve el mal y se esconde, se aparta. Y la Biblia lo califica a David como un prudente. Miraba el mal y no se iba. Conocido David como el hombre de las batallas, el que destruía gigantes, el que tenía muchos triunfos. La gente lo admiraba, lo seguía, pero él no se dejó ganar por ese ego. Hermano, tenemos que tener bastante cuidado cuando te halagan. ¿Sí me entiende esa palabra? Cuando te halagan. ¿Sí entienden todas esas palabras? Sino para buscarle otra palabra. Cuando te digan, qué lindo que cantaste, hermano, que el pastor te use solo a ti para que tú seas el cantor. Se te hincha el pavo, como digo así. Se te sube
Sacas el pecho, pero como no hay pecho, sacas la pechuga, la barriga. Y crees que nadie más puede hacerlo, sino solo tú, porque alguien te dijo que lo hiciste bien. Es bueno que nos feliciten, es bueno que te digan, hermano, hiciste algo bueno, y lo que hiciste es bueno. Pero no, ten el control, no pierdas el control de eso. A mí no me gusta cuando a veces voy a predicar a algún lugar y viene pastor, le digo, hermano, quítemelo de aquí porque no. Puede ser que pierda el control y pueda entrar Saúl. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino. Esto déjeme aclararle algo aquí, porque dice la Biblia un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Será que ese espíritu malo vino de parte de Jehová? ¿Qué dice usted? La Biblia dice que vino de parte de Jehová. Pero si Jehová es santo, ¿cómo puede salir de él algo malo? Él es el Señor de los espíritus. Bueno, ya la hermana les dio la respuesta. Dios es espíritu. Pero hay algo más. No exactamente que de Dios salió ese espíritu, porque en él no hay cosa mala. Él es santo, perfecto. Pero si leemos unos versículos, vamos a buscarlo para entenderlo mejor, unos versículos más atrás en el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel mismo, versículo 14 del 16, dice así: el espíritu de Jehová se apartó, diga, se apartó de Saúl. Ahora quítele Saúl, se apartó nomás. ¿Quién se había apartado? ¿Y qué pasa cuando Dios ya no está ahí? Entra un espíritu malo. O sea, lo que está diciendo cuando vino un espíritu malo de parte de Jehová es que Dios le estaba dando permiso a ese espíritu malo para que se posee sobre Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios estaba dando la orden a Satanás: mira, él me rechazó a mí, así que si ya me rechazó a mí, toma el control tú ahí. Y ahí es cuando viene lo peligroso, cuando ya perdemos el control dirigidos por Dios. Ahora comienza Satanás a administrar nuestras vidas. Ahora comienza a entrar el espíritu de envidia en Saúl. Saúl ya no quería mirarlo a David como el hombre que la gente lo tenía. David, Saúl dijo: solamente falta que lo hagan rey a él. Él no sabía que ya era un rey por parte de Dios. Hay que tener bastante cuidado cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Ya no hay temor para las cosas de Dios. Hablo como el Espíritu me guía a hablar, y como el Espíritu de Dios ya no está en mí, está el espíritu de Satanás. Ya no voy a hablar como un hijo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la edificación del alma. ¿Por qué Saúl comenzó con este espíritu? Porque se apartó de Jehová. Tenía el poder, él todavía daba órdenes. Incluso le dijo a David, le dijo: hey David, ve a la guerra. Y David iba y hacía todo lo que Saúl le mandaba. Y venía con las batallas. Y la gente gritaba: David, 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 David. Y más era la ira. Más era el celo que tenía por David. Más era la envidia que le tenía a David. Quería acabarlo a David. Cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, dijeron los hombres de Saúl: no hay que hacer, nosotros no podemos hacer nada. Lo que lo puede aquí calmar a nuestro rey es que alguien sepa tocar el arpa, y con esa música él se va a relajar. Hermanos, ¿cuántos a veces nos hemos relajado escuchando una música así de esas? Yo lo he hecho. Y sí, se siente uno, hasta dormido me he quedado.
Hay músicas que ponen de los sonidos de las cascadas, del agua, de los pajaritos ahí. Uno se siente un poco relajado. Y yo pienso que David hacía esto con el arpa, tocaba y el Espíritu de Jehová le daba paz a Saúl. Pero en medio de ese transcurso, la Biblia dice que Saúl trató de clavar a David con su lanza por 2 ocasiones. Por 2 veces lo trató de matar. Y leyendo esto aquí me enseña algo bastante poderoso, mi hermano. David era tan temeroso de Dios, David era tan respetuoso de Dios, que él dijo: yo no toparé al ungido de Jehová. Yo no voy a hablar mal del ungido de Dios. Yo no le voy a hacer daño al ungido de Dios. Tuvo la oportunidad. Allí Saúl dormido, sus soldados dormidos y la lanza parada. El hombre vino y le dijo: hey, esta es tu oportunidad, que el Dios de los cielos te la está dando. Tenemos que tener cuidado cuando alguien nos hable así. Y él le dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Saúl solamente tenía que David, la lanza y clavarlo a Saúl. Y Saúl ya era historia, pero dijo David: no. En otra ocasión, entraron a una cueva. David se escondió. Saúl lo seguía a la cueva. Saúl no entró a la cueva porque quería ver lo que había en la cueva, o tal vez sino buscándolo David para matarlo. Y cuando Saúl entró tras de David para matarlo, David se escondió y Saúl no sabía que David estaba atrás de él. Y cortó la punta de su manto. Y después que salieron, David se la enseñó a Saúl diciéndole: aquí está lo que es tuyo. Reconoce esto de quién es. Vuelvo a decirlo una vez más. La mano poderosa de Dios nos va a librar de todo mal. Dios nos va a cubrir con su poder. Cubrió a David de los ojos de Saúl que no los vean. Dios te ha guardado, te ha cuidado y te ha protegido. Lo dije, no recuerdo qué día, pero Dios nos va a seguir cuidando de la migración. Déjeme decirlo así. De los que andan buscando, a los criminales. Nosotros no somos criminales. Dios ya lo mató al diablo, nosotros no tenemos por qué matarlo al diablo. Ya lo destruyó, ya lo ganó, ya está acabado Satanás. Así que no andes pensando: el diablo me hizo esto. El diablo me hizo esto. Dijo el diablo en una ocasión: yo ya no quiero ir a esa iglesia porque todos me echan la culpa de lo malo que les pasa ahí. Se enferman, el diablo. Los botan del trabajo, el diablo. Se les daña el carro, el diablo. Salió llorando porque todos le echaban la culpa al diablo y al diablo y al diablo. No, mi hermano, todas las cosas que te pasan a ti, que me pasan a mí, es porque Dios lo permite, tal como lo permitió con David. Dios nos ha protegido así como lo protegió a David. Amén. Pero regresando una vez más a las lanzas, allí es cuando David sintió que realmente la mano poderosa de Dios lo estaba cuidando. David estaba entonando el arpa, tocando el arpa, y el rey estaba relajándose, pero de pronto ese espíritu lo atormentaba y le tiró la lanza. ¿Cuántos han recibido una lanza? ¿Qué es una lanza? Una flecha. ¿Cuántos han recibido críticas que te han hecho? ¿Cuántos han recibido desprecios? ¿Cuántos han recibido a lo mejor, qué sé yo, rechazos por la gente? Y se lo voy a poner así. Las lanzas que David recibía o recibió, podemos ponerlas como hoy en día esos ataques que recibimos como cristianos. ¡Hey! ¿Pero quién le tiraba las lanzas a David? ¿Quién le tiraba las lanzas a David? Nadie sabe esto. ¿Quién le tiraba las lanzas a David? ¿Cómo se llamaba ese hombre que le tiraba las lanzas a David?
¿Quién era Saúl? ¿De dónde era ese rey? De Israel. ¿Y quién era David? Era un israelita también. Entiéndame algo aquí. Muchas veces nos va a llegar las lanzas, no de afuera del mundo, sino de nuestro mismo pueblo, de nuestra misma iglesia. Oh, pero tenemos que ser como David, aprender a evadir esas lanzas, hacernos al lado. Nos pasa por aquí el chisme, nos pasa la crítica. Oh, hablaron mal de mí, no importa, yo sigo todavía. Hay que aprender a evadir esas lanzas. No vinieron de los filisteos. David era el enemigo más grande de los filisteos. Israel era el enemigo más grande de los filisteos. Siempre tenían guerra. Pero las lanzas que lo querían destruir a David venían de su misma gente, del mismo pueblo, del mismo rey, de la misma nación. Hermanos, tenemos que estar siempre parados prudentemente en la verdad. Tener el poder, pero tener el poder, el control del poder también. Si David no hubiese tenido control sobre el poder que tenía, ¿qué hubiese hecho David? Hubiera respondido también. Y me gusta esto que leí, que David huyó en vez de responder. David se fue. Prefirió irse huyendo en vez de agarrar esa lanza y regresársela al rey. Literalmente pongamos así una pared tras de nosotros. ¿Y cuántas lanzas están clavadas ahí? ¿Cuántas lanzas hay? La lanza del desprecio, ahí está clavada. La lanza del aborrecimiento, ahí está. La lanza del abandono porque somos cristianos, ahí está clavada. La lanza que tu familia te abandonó porque eres un cristiano, ahí está clavada. La lanza de la crítica, ahí está clavada. La lanza de la envidia, que alguien te tuvo envidia porque te compraste ese carro y a otro le gustó. Todo está ahí clavado. Mira espiritualmente esa pared tras de ti que está. ¿Qué ves ahí? ¿Lanzas o ves huecos que hay ahí? Si hay lanzas es porque sabiste evadir las lanzas que el enemigo te las tira. Pero si hay huecos tienes que preocuparte. Quiere decir que ya sacaste esa lanza y la devolviste otra vez. Y Dios no nos manda a hacer eso. David no hizo eso. David dejó que las lanzas pasen. El rey le tiró una lanza y David se hizo al lado. Le tiró la otra y se hizo al lado. Y David seguía tocando. No saques esas lanzas. Déjalas ahí, clavadas en la pared. Pero tú sigue teniendo el control del poder. Y ahí empieza la huida. Ahí es cuando comienza a huir. Saúl siempre fue el enemigo más grande de David. ¿Qué haces cuando tienes un enemigo que te quiere hacer daño? Vamos enseguidita a la ley. El mejor abogado. Y si es posible, 2, 3 abogados para que me defiendan bien, porque este no se va a burlar de mí. Es cuando el Espíritu de Jehová ya no está en ti. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, doblas tus rodillas porque sabes que tienes al mejor abogado. Y clamas y le cuentas todo el caso a Dios. Y el mejor abogado, que es Dios, comienza a pelear tus batallas. Comienza a pelear por ti. Y vas a ir entendiendo poco a poco cómo ese poder que tú has obtenido de parte de Dios no se sale de control, sino que ese poder comienza a ir funcionando de la manera que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? El poder bajo control. El poder bajo control. Si te dieron un puesto de trabajo, te ascendieron en tu trabajo,
Y ahora sí soy el que hago aquí los sketches, ahora sí, me cae mal, 20 horas menos. Tenía 25, 5 horas le dejo. Corre lo mejor. Y con la vara que mides, serás medido. No, acuérdate que hay un Dios que te llevó a ese puesto. Y Él es el que pone y también quita. Aleluya. Él te puso, pero Él también te puede quitar. Porque ya después de que Dios, tú le dices a Dios, ya no quiero más de ti, yo ya sé todo, Dios se aparta de ti. Y comienza a entrar en ti un espíritu que Dios permite que entre en ti por haberlo rechazado a Él. Y a Saúl lo comenzaron a rechazar su propia gente, sus propios soldados, su propia familia. Saúl mintió a David. Había una y le dijo, aquí el que haga esto, yo le doy mi hija por esposa. Y David lo hizo. Esperó que la hija tenga la edad para que pueda casarse y se la dio a otro. ¿Cómo te sentirías que te hagan eso, hermano Javier? Está soltero, hermano Jeremías, está soltero, hermano Mike, hermano Jordi, hermano Luis. Se enamoren de la muchacha y digan ya cuando ella tenga, nos vamos. Pero en el momento se va y viene el papá y le da otro. Pero David seguía todavía prudentemente con el rey. David, ven, quiero que vayas y pelees allá con los filisteos. Y David iba, y venía con la victoria. Si David hubiera perdido el control de ese poder que Dios le había puesto, David hubiera levantado contra el rey y lo hubiera matado al rey. Pero David sabía algo, que de él no eran las batallas, sino de Dios. Esto nosotros tenemos que entender, que las batallas no son nuestras, son de Dios. Ya no se le ríe, ya no se me ríe, hermano Javier, ya. Aleluya. Discúlpeme por haberlo. Amén. Pero pasaron después otros tiempos más. Y otra hija de Saúl se enamoró de David. Esta sí se enamoró. Y David dijo, Saúl dijo, aquí es mi oportunidad de acabar con David. Lo voy a poner que no muera por mi mano, sino por la mano de mis enemigos. Lo mandó a donde los filisteos y dijo, si quieres realmente ser mi yerno, tengo una hija, voy a tener que poner esas cosas a trabajar ese. Aleluya. Pero con Dios no podemos, hermanos. Le dijo Saúl a David, miren, díganle que me traiga 100 prepucios de los filisteos y yo le doy mi hija por esposa. Y dijo Saúl, pensando esto, cuando vaya contra los filisteos, a este pobre muchacho lo van a hacer pedazos y le van a dar su carne a los animales y ahí se va a acabar. David salió con sus hombres y regresó como todas las veces lo sabía hacer, con victoria, cantando, danzando y alabando a Dios, y se presentó ante el rey y dijo, rey, me pediste 100 prepucios, aquí están 200 prepucios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con David. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que el poder del Espíritu de Dios tome el control de mis acciones, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis planes. Porque cuando hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Biblia. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y el espíritu malo de parte de Jehová vino y lo atormentaba de una manera poderosa. Por eso David entendió el misterio cuando en los Salmos dice, porque del oriente y del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, Él es el que humilla y Él es el que enaltece.
no hagáis alarde de vuestro poder, dice el salmista. El salmista entendió que Dios podía, así como lo puso como rey, también lo podía quitar. Tenemos que entender, iglesia del Señor Jesucristo, que el mismo Dios que te ha puesto y nos ha puesto en el lugar donde nos encontramos, también nos puede quitar. Si perdemos el poder por el control de Dios, déjelo que Dios tenga el control de sus decisiones. No haga cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, David nos enseña algo, como le dije, poderoso. David aprendió a evadir, pero no a rendirse. David aprendió a evadir, pero no a rendirse. Y cuando hablo de rendirme, no me estoy refiriendo al cuando dice la palabra de Dios que nos tenemos que rendir ante sus pies, no. Sino a huirle, a correr, a dejar ya, a terminar la... No. David aprendió a evadir a los problemas, a los ataques del enemigo, pero siguió peleando las batallas que Dios le ponía. Y cuando salió David de la presencia de Saúl, ahí la Biblia mismo lo enseña y lo dice en el capítulo 17, 18 y el 19, el 20 y hasta llegar al 22 de Primera de Samuel. Usted en la casa los puede leer y va a entender de cómo David llegó a la cueva de Adulán. Si él era el rey, el pueblo lo apoyaba. El pueblo estaba con David, el pueblo, las mujeres de Israel cantaban que David era mejor que Saúl. Miramos a uno huyendo, yéndose lejos, dejando su familia, dejando la gente. Pero cuando llegó a la cueva de Adulán, al saber, dice la Biblia, que David estaba en la cueva de Adulán, vino su familia, su padre, sus hermanos vinieron con él, su familia. ¿Y sabe quién más llegó ahí con él? Lo leímos en el versículo 2. Primera de Samuel 22, versículo 2. Ahí lo leímos. ¿Quiénes vinieron con él? Los afligidos, los que estaban endeudados, los amargados. ¿No le han dicho a usted que es amargado? ¿Sí le han dicho a usted que es una amargada? ¿Usted no ha tenido deudas? ¿Ah? ¿Cuántos tienen deudas aquí? Levanten la mano. Recuerde algo, Dios es el dueño de todo. Él suplirá todas vuestras necesidades, dice la Biblia. Amén. Yo también tengo deudas. Este país es hecho para mantenernos así en deudas. Gloria a Dios. Pero ahí llegaron con ellos a David. Hermano, cuando estás pasando por un problema duro en tu vida, cuando sientes que ya no estás solo, que ya no puedes dar, te encuentras, si es posible, chiro, quebrado, en bancarrota, y que venga alguien a pedirte dinero, ¿cómo te sientes? Cuando sientes que el problema está más grande, estás en una amargura que ya no quieres ni que te digan, paz de Cristo, hermano. Pero alguien viene y te dice, hermano, sigue adelante, aquí estamos luchando contigo, estamos orando por ti. Cuando mejor apagas el teléfono para que nadie te llame porque la aflicción por la que estás pasando es tan dura, y de pronto te llama el pastor y te dice, hermano, no lo veo en la iglesia, ¿qué está pasando? Lo invito, venga el domingo a la casa de Dios. Eso pasó con David. David estaba pasando por un momento duro en su vida, alejado de su gente, de su familia. Nadie. David quería estar solo y llegó y se refugió en una cueva. Y allí, mire qué tipo de gente Dios le mandó a David. Los endeudados. David dijo, Señor, ¿para qué me mandas a esta gente?
Si estoy buscando algo mejor y me mandas todavía a esta gente endeudada. Me mandas a esta gente amargada. Yo quiero a alguien que venga y que me dé una palabra de ánimo. Y me mandas a estos amargados. Señor, si ni con mi vida mismo puedo, y me mandas a estos que vienen con tanto problema a contarme, afligidos. Ya, Señor, ¿por qué me mandas esto? Y no, David ahí ni sabiendo qué hacer. Pero déjeme decirle que cuando te encuentres en ese problema, así como David, allí fue cuando después de muchos años, David escuchó que le dijeron, Rey David. Allí fue cuando lo escucharon, David es nuestro rey. Allí cuando te encuentres en ese problema, en esa aflicción, en esa amargura, es cuando tú vas a escuchar el nombre de Dios sobre tu vida. Una vez más, cuando ya todo se haya acabado. 400 hombres. Claro que es un grupo, nosotros decimos grande, ¿no es cierto? Grande es ese grupo. A ver, ¿cuántos quisieran ser pastores aquí de 500 almas? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser pastor de 2,000, de 3,000 almas. Aquí la ciudad tiene, ¿cuántos miles de hispanos tiene la ciudad? ¿Cuántos? 300,000. 300,000 hispanos. ¿Y cuántos estamos aquí? 120, 130. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel eran más de 2 millones en aquel entonces, 2,700,000 y tanto, según la historia. O sea, no era nada lo que tenía David, 400 hombres, no era nada para un grupo de 2, casi 3 millones. Pero ¿sabe qué hizo David? Esperó en Dios. Supo confiar en Dios. Supo esperar en Dios. Que cuando salió David con esos 400 hombres que venían amargados, que venían endeudados y afligidos a la batalla, Dios le dio la victoria. Y en el camino ya no eran 400, ya eran 600 más adelante. Más adelante ya no eran 600, ya eran miles y miles. Hasta que llegue usted al libro de Crónicas se va a dar en cuenta que ya no eran los hombres de David, sino los valientes de David. Ya estamos hablando de otra cosa cuando hablamos. Lo miramos a estos jóvenes, pero mañana si ellos siguen y perseveran como lo hizo David, ya serán los predicadores de la iglesia de Lemoy, ya serán los evangelistas, ya serán los valientes del David. En eso se convirtieron. Hoy te encuentras triste, tal vez como uno de ellos, necesitado, pero no pierdas el poder que está bajo el control de Dios. Y eso va a pasar de ti. Mañana ya no serás el hombre que vive solo en deudas, sino que Dios te bendecirá para que prestes y ayudes a los demás. Mañana ya no serás el afligido, sino que Dios te bendecirá con sabiduría y palabras para que alientes al que está desanimado. ¿Cuántos quisieran tener el poder de Dios bajo el control de Dios? Yo quiero que eso en esta iglesia nunca se pierda. Nunca se pierda. Quiero terminar con lo que pasó con Saúl. Cuando Saúl miró que no pudo con David, comenzó a hacer cosas que Dios le había mandado que no las haga. A consultar con los brujos, con los hechiceros. A hacer pacto con sus enemigos. El profeta Samuel llegó
después de que había recibido una orden de parte de Dios para el rey, estrictamente: ve y destruye y acaba con todo, no traigas nada, deja todo lo que es de ahí, Jehová ya lo ha desechado. Pero ¿qué hizo Saúl, perdón? El pueblo. Por eso, hermanos, yo pido sus oraciones. Ore por este siervo. Que Dios no ponga en mi mente cosas de hacer que no le agradan a Dios. Es que para agradar a Julano, para agradar a Calzo, este grupito es grande y si no le agrado no hago lo que ellos me dicen, a lo mejor se me van a ir de la iglesia, y la iglesia, no importa que si usted se va, yo con tal que la presencia de Dios no se vaya de este lugar. Ore por este siervo, dígale a Dios: Señor, cada día dale sabiduría, guíalo, Señor, a hacer lo recto. Samuel le dijo: yo escucho algo raro aquí. Hermano, me da miedo, temor de Dios, cuando a veces las alabanzas se transforman más en ritmos para satisfacer la carne y no para llenarnos del Espíritu de Dios. Cuando lo que queremos es saltar y danzar, pero no levantar nuestras manos y que la presencia de Dios nos toque y nos doble esas rodillas que no quieren doblarse y comenzar a ser llenos del poder de Dios. Si te sientes como David, que está en una cueva encerrado, déjame decirte que Dios te ha traído a la cueva para enseñarte que no es el poder del hombre. Allí entendió David que no eran las armas lo que le daban la victoria. Aquí es donde vas a entender que realmente quien tiene el control de tu vida no eres tú, sino Dios. Aquí en esta cueva es donde Dios te va a enseñar que los que te van a apoyar, el que te va a dar el caso a ganar, no es el mejor abogado. El que va a dar la respuesta para tu problema no es el mejor consejero. Van a ser hombres sin letra, hombres sin estudio. Van a ser mujeres que no tienen preparación académica, porque David se encontró en esa cueva con endeudados, con amargados, con afligidos, pero eran los que estaban listos para decirle: rey, vamos a ir contigo, vamos a ir contigo. Ya es tiempo de salir de la cueva, pero vamos a salir con la victoria. Póngase de pie. Hay algunos cristianos que están escondidos en cuevas, pero no están en la de Adulán. Están escondidos en cuevas. ¿Qué es esa cueva donde tú te has refugiado? David se metió en esa cueva para esconderse de sus enemigos que no le hagan daño. ¿Cuál es esa cueva donde tú te has escondido? Si Dios dice que Él te va a proveer, pero te has metido en la cueva de la ambición. Si Dios dice que Él te va a sanar esa enfermedad que no tiene cura, pero el Espíritu de Jehová se apartó de ti porque ya comenzaste a consultar a los brujos, a los hechiceros. Es tiempo que vuelvas a Adulán. Es tiempo de que vuelvas a Adulán una vez más. Y aquí en Adulán es donde Dios te va a dar la victoria. Aquí en Adulán es donde Dios una vez más te va a regresar tu familia.
La Biblia dice que David se encontraba allí, pero cuando su familia supo que David estaba en la cueva de Adulán, vino su familia y comenzaron una vez más a tener esa amistad como tenían antes de que él llegue a la cueva, antes de que él sea despreciado, antes de que él se encuentre afligido, antes de que él se encuentre en tribulación. Vino la familia una vez más de David y se reunieron allí en esa cueva. Te voy a decir algo. La cueva de Adulán es la iglesia. La cueva de Adulán es la iglesia. Me imagino que llegó David diciendo: Señor, yo ya no quiero ser ni el rey de Israel. Señor, yo ya no quiero más pelear batallas. Señor, mira, llegué sin armas. Señor, ya no tengo nada, mi espada, todo dejé. Señor Jesús, es más, aquí cargo la que era de mi enemigo, la de Goliat, porque esa le dieron cuando él llegó. Y tal vez tú estás identificándote en esta mañana, tal vez diciendo: Señor, yo ya no quiero ir más a la iglesia. Yo ya no quiero más participar. Señor, yo ya no quiero más servir. Señor, yo ya no quiero más llegar ni siquiera allí. Señor, ni los domingos. Señor, yo ya no quiero más. Pero por un momento te pido que mires a tu alrededor. Que mires a tu lado. ¿No tienes a Donald Trump aquí? ¿No está el de, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. ¿No está Bill Gates? Bill Gates no está aquí. ¿No está el mexicano, el millonario mexicano? ¿Cómo se llama? Salinas. Slim, Carlos Slim. No está a tu lado él. ¿A quién tienes a tu lado? Tienes a un endeudado. Tienes a uno que está pasando problemas. Tienes a uno que está sufriendo aflicciones. O sea, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? David, tú no eres el único. Tú no eres el único que está pasando por este problema. Oh, esposo, déjame decirte, no eres el único que tienes problemas en tu hogar. Yo también los tengo. Hijo, no eres el único que tu padre te está diciendo: hijo, hay que orar. Hijo, no hagas esto. Hijo, eso es pecado. Eso no. Yo también les digo a mis hijos eso. Joven, no eres el único que tienes el deseo de la carne de mirar a la muchacha bonita en el mundo. Oh, señorita, tal vez de mirar al joven que se viste bien, al que tiene el mejor carro, que lo hace sonar tan duro. Oh, no eres el único. Pon tu mano sobre tu hermano y haz lo que hicieron. Haz lo que hicieron estos hombres que se unieron con David en esa cueva. No eran hombres de renombre. No eran hombres, la Biblia no los describe como unos soldados, unos ejércitos fuertes y poderosos. No tenían una preparación académica. La Biblia lo único que lo describe, que eran afligidos, que eran gente de que estaban en amargura, que eran gente que venían huyendo de las deudas. Ahí a tu lado tienes uno de ellos. Ahí está uno de ellos. Tráelo al altar. Tráelo al altar. Ven con tu hermano al altar. Ven con tu hermana al altar. Ven, te invito. Ven con el que estás ahí a tu lado. Vente con él al altar en esta mañana. Y vamos a orar los unos por los otros. Pon tu mano sobre tu hermano. Estás con tu hermana allí. Ponle tu mano si es mujer y quieres darle un abrazo. Y dile:
En este año 2026 no vamos a dejar a Dulani, porque aquí es donde Dios nos brinda la fortaleza. Aquí es donde Dios cambia nuestras vidas. Aquí es donde Dios nos respalda. Aquí es donde Dios muestra su poder. Únete con alguien. Únete con alguien. Allí en este día. Aprende a evadir las lanzas que el enemigo te tira. Déjalas que se claven en la pared. Pero tú sigue. Evade esas lanzas. Vive en integridad. ¡Oh! Que la presencia de Dios inunde tu vida, inunde tu familia, inunde tu casa. Deja que Dios inunde de su espíritu. Dile a Dios: yo no quiero perder el poder sobre el control que tú me has dado. No me sirve de nada tener tanto poder, pero no tener el control sobre mi vida. Oh, no me sirve de nada ser reconocido de la gente,